Sus gritos al unísono encendían al público y hacían vibrar el lugar completamente. Pero de pronto, algo sucedió. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Bueno, pues vamos a ver un documental de la historia completa de Yui Mizuno. Cristian Roca patrocina esta reacción y bueno, es un vídeo de Chris Metali, creo, que es el que ha hecho en su canal el documental. Así que vamos a ver qué es lo que ha ido indicando y vamos a ir comentando. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 心から信じられる、心から大好きって思える仲間もいるし、先生もいるし、卒業生もいるし、父兄さんもいるので、この先何か辛いことがあっても、この5年間を力にして、これから明日からユイメタルとしての夢と水野ゆいとしての夢全部叶えたいので、これからも応援よろしくお願いします。本当に今日までありがとうございました。 A veces, las historias no terminan con un gran anuncio, sino simplemente con un silencio. Hace unas semanas supimos que Yui Mizuno dejaba oficialmente a Muse, cerrando así un capítulo de la historia de Baby Metal. El anuncio fue inesperado. Incluso tras años sin saber de ella, los fans aún manteníamos esa pequeña chispa de esperanza de algún día quizás volver a verla. De algún modo, esa noticia cerró esa esperanza y se sintió más como una despedida final. Pero para mí, Yui merecía algo más. Un homenaje, algo que recordara su historia, su legado y todo lo que significó. Porque Yui Mizuno no fue un integrante más de Baby Metal. Fue uno de los 3 pilares que dieron forma a la banda que hoy queremos. Así que sí, el día de hoy hablaremos de la historia y la leyenda de Yui Mizuno. Bueno, me acuerdo de ese vídeo de cuando era pequeña, ¿no? Y ese discurso Sí, de sí. graduación y tal, que fue muy emotivo, todo el mundo acabó llorando. Y bueno, es que claro, hay mucho secretismo en torno a la despedida de Yui del mundo de Baby Metal, porque lo único que ha dado pie es a un montón de rumores, porque realmente no se ha sabido nada. Se ha esperado mucho tiempo hasta que finalmente... eh, Dieron la noticia. sí, de hecho, claro, yo creo que en un primer momento dieron carpetazo al tema de decir, bueno, no continúa en Baby Metal, que eso ya se resolvió definitivamente con la incorporación de Momo, pero Sí, que la tuvieron todavía, digamos, dentro de la compañía hasta, sí, creo que... a ver si... Sí, porque de hecho uno de los rumores es que podría haber tenido una carrera en solitario, pero al final no se ha producido nada, ni tampoco se sabe mucho más de su vida, más que algún vídeo así a nivel personal, de alguna imagen que hay de ella, de Sí, su sí. aspecto en la actualidad y poco más. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan. En un cálido verano, un 20 de junio de 1999, en la prefectura costera de Kanagawa, Japón, nacía Yui Mizuno, en una familia sencilla pero unida. Desde muy pequeña destacaba por su sonrisa tímida y esa energía dulce que con el tiempo se convertiría en su sello sobre el escenario. Creció junto a 2 de sus hermanos, uno mayor y otro menor, aunque su vida familiar siempre se mantuvo en la intimidad. Poco realmente se conoce sobre la vida de Yui Mizuno más allá de su presencia pública. Sin embargo, mientras investigaba para este video,
descubrí algo súper genial, y es que en Sakura Gakuin, agrupación de la que hablaremos más adelante, las chicas escribían cartas que se publicaban en su blog oficial, como una especie de diario personal, y Yui también lo hacía, compartiendo así su día a día, sus recuerdos, sus experiencias y sus sueños, y creo que no hay mejor fuente de información para conocer a Yui que esas mismas cartas. Por lo que todo lo que escucharás a continuación y a lo largo de este video provienen directamente de ahí, de las palabras de la propia Yui Mizuno. Volviendo entonces a la historia, desde temprana edad Yui mostró una gran curiosidad artística. Le encantaba bailar, dibujar y crear cosas nuevas, como si hubiera nacido para expresarse. Entre 2006 y 2008 dio sus primeros pasos como modelo infantil, apareciendo en revistas populares entre los niños japoneses de la época. Ese mismo año tuvo su primera experiencia en televisión, participando en un comercial para Bandai para el anime Pretty Cute, muy querido entre las niñas de la época. 新学期かお願いドリーム力を貸してすごーいよしバンダイ変身インナーセット変身ドレスもね Y tan solo un año después, debutar como actriz en el dorama MW Chapter 0, Akuma no Game, con un pequeño papel de solo unos segundos, interpretando a una niña pequeña que jugaba con otros niños. 書いてあったの何が？お兄ちゃんから手紙 Y unos meses después, más tarde, interpretó a Hori Shizuyo en la película Happy Birthday, dirigida por Koso Nagayama. ママに何にもしてやれなかった。 Aún sin pertenecer a una gran agencia, Yui ya demostraba una naturalidad y una presencia escénica poco comunes para su edad. Y precisamente esas ganas de seguir creciendo y de transmitir emociones se intensificaron aún más cuando descubrió al grupo que le inspiraría profundamente. Bueno, a mí me llama mucho la atención el tema de las agencias, ¿no? Tanto en Japón como en otros países, ya lo hemos En cualquier lado, sí, sí. visto en Corea y demás. Al final se trata de convertirlos en artistas. Muchas veces no saben hacia dónde los van a encauzar, si hacia ser actores, ser cantantes, ser otra cosa, pero un poquito es, vamos a ver qué talentos tiene y vamos a potenciarlos, a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí, Fíjate, ya empieza por el lado de la actuación y al sí, final sí. termina en el lado musical, que bueno, yo he comentado en alguna ocasión que los grandes artistas a nivel musical siempre algo de actores tienen y los propios actores también tienen algo de... Algo de músicos, sí. Bueno, sí, porque todo va con referente al tempo, al ritmo, es decir, el cómo te mueves, el cómo gesticulas, el cómo, es decir, todo va con un tempo, ya sea a nivel de medir los tiempos a la hora de actuar, a la hora de moverte en el baile, a la hora de cantar, es decir, todo está relacionado a nivel artístico. Es decir, muchas veces los propios artistas, en general, en más de una ocasión, no se limitan a hacer una sola cosa, ¿no? Es decir, al final, quien le gusta la música también a lo mejor pinta, quien pinta a lo mejor hace otra cosa, quien baila Sí, también, sí. en fin. Y porque el que es artista al final necesita Expresarse, lo que han dicho. expresarse de manera creativa por algún lado, ¿no? Sí, seguimos. Naturalidad y una presencia escénica poco comunes para su edad. Y precisamente esas ganas de seguir creciendo y de transmitir emociones se intensificaron aún más cuando descubrió al grupo que le inspiraría profundamente. Durante el año 2008, la productora Amuse dio vida a un nuevo proyecto idol llamado Karen Girls, conformado por Ayami Muto, Yui Kashima y, curiosamente, Suzuka Nakamoto. El grupo fue presentado como las pequeñas hermanas de Perfume, una versión juvenil inspirada en el icónico trío electropop japonés. Cuando Karen Girls debutaron, yo ya estaba en tercer grado. Mi familia era muy cercana a Yami-chan, así que cuando supimos que sería parte del grupo, la apoyamos con entusiasmo. Pero poco después del debut, un familiar mío enfermó. Iba al hospital casi todos los días, pero al ser muy pequeña, no me permitían entrar en la UCI. Aún así, esperaba afuera y escuchaba las canciones de Karen Girls
y rezaba por su recuperación. Las escuchaba todo el tiempo, incluso en el camino de ida y vuelta al hospital. La letra Setai Karen, por eso no perderé, hacia el mañana vamos, me dio una fuerza indescriptible. Para Joy, Karen Girls no era un grupo más, era algo realmente especial. Las admiraba profundamente y seguía cada una de sus canciones con entusiasmo, acompañándola incluso en los momentos más difíciles. Aquel trío se había convertido en una parte importante de su vida, casi como un paralelismo de lo que nosotros sentimos hoy por Baby Metal. Solía ver el DVD de Over the Future una y otra vez, reproduciendo la danza en cámara lenta y practicándola con todas mis fuerzas. Y esta última frase seguramente resonará en muchos de ustedes, especialmente en la audiencia femenina, ya que sé que muchas de ustedes les encanta aprender y recrear las coreografías de Baby Metal, y Yui era exactamente igual. Siendo su canción favorita. Bueno, al final todo el mundo tenemos grupos Claro. que nos inspiran, unos músicos se retroalimentan de los que vienen, de los que han estado antes, y todo el Efectivamente. mundo tiene influencias, ¿no? Es decir, nadie nace como gran músico sin haber escuchado antes a otros. Eso es Claro. inevitable, aunque después busques tu propio camino y tengas tu propio estilo. Pero siempre habrá el grupo que te inspiró, el grupo que te pusieron tus padres y a partir de ahí te gustó la música o un estilo en concreto. Siempre hay algo que enciende la chispa para que te guste todo ese tema. Over the Future, tema que además fue el opening del anime Setai Karen Children. En marzo de ese mismo año, Yui asistió junto a su familia al concierto de graduación de Karen Girls, y para ella fue como un sueño hecho realidad. Estaba tan feliz, tan emocionada, que no podía dejar de saltar durante todo el espectáculo. Aquel día, y sin saberlo, Yui descubrió lo que realmente quería hacer: estar ahí arriba, en el escenario, bailando y dejando salir toda esa energía artística que llevaba dentro. En 2010, tras la disolución de Karen Girls, Amuse dio vida a un nuevo proyecto idol, Sakura Gakuin, un grupo que combinaba música, baile y formación escolar, presentando a sus integrantes como alumnas de una academia ficticia. Al enterarse, Yui no lo dudó ni un segundo. Era la oportunidad perfecta para entrar en ese mundo que tanto admiraba. A través de sus cartas, Yui nos contaría que más de un año antes de la apertura oficial, se realizaban clases mensuales que servían también como audiciones. A pesar de ser solo una niña de primaria, se esforzaba con todo su corazón, pensando siempre: algún día quiero estar en el escenario junto a todas. Sin embargo, ¿sabías que Yui no fue elegida como miembro en una primera instancia? Aquello la hizo sentirse muy triste y frustrada, pues su gran sueño, ese por el que tanto se había esforzado, parecía desvanecerse ante sus ojos. Para ella fue muy duro escuchar las palabras: aún no eres lo suficientemente buena. Pero Yui no se rindió. Siguió intentándolo hasta que, tiempo después, le anunciaron su debut en el Tokyo Idol Festival o TIFF con la canción Yume ni Mukata. Y recuerden este tema porque será bastante... Bueno, es que claro, el tema de los castings, lo normal es que te rechacen muchas veces antes de que te den una oportunidad de verdad, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay aquí en España a Rosalía, no me acuerdo qué programa, que Sí, la sí, dijeron que no sé si era La Voz o Factor X, ¿no? o Sí, sí. Factor X, sí, no, Una cosa no de me estas, sí. acuerdo, Sí, no me acuerdo cuál fue. Y sí. de hecho, el primer año que se presentó, la dijeron que no pasaba. Luego, claro, luego se volvió a presentar al año, a los 2 años, y ya se dieron cuenta del potencial que tenía, pero que de primeras no. Claro, también por aquel entonces todavía no había encontrado su estilo y su camino, pero bueno, sí. En el cine igual, bueno, excepto DiCaprio, que siempre era el que lo elegían en todo. De hecho, me hacía gracia un discurso, no sé si fue ganando un Globo de Oro o algo así, Joaquín Phoenix, que decía, fíjate, Joaquín Phoenix que ha ganado Oscar a mejor actor y decía que siempre, 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 para todos los papeles estaba DiCaprio
y el resto de ellos. Claro, Siempre era competir contra DiCaprio, ¿no? Todos los niños de esa generación. Era como algo frustrante ya, ¿no? Como diciendo, bueno, al final vamos a tener el pesado este. los papeles que el otro no quiera, porque Claro, pues, impresionante. Bueno, pues venga, vamos a continuar, pero que sí, lo normal es que te rechacen muchas veces, pero claro, hay que tener esa perseverancia y creer en tus posibilidades para seguir. claro. Yume ni Mukat. Y recuerden este tema porque será bastante importante más adelante. La emoción en ese día fue indescriptible. Fue su primer gran escenario y como ella misma lo escribió, Nunca podré olvidarlo. así comenzaba su camino y también es de la legendaria escuela de Sakura Gakuin. Durante su tiempo allí, Yui participó en canciones que marcaron los primeros años del grupo, Hello Eevee, School Days o My Graduation Toast, reflejando en todo momento el espíritu juvenil y la esencia escolar del proyecto. Además, al funcionar como una escuela, Sakura Gakuin tenía sus clubes extracurriculares, aquí conocidos como subunidades, donde cada una representaba una temática diferente. Yui entonces formaría parte de Twinkle Stars con canciones alegres y enérgicas como Dear My Sócrates o Please Please Please, y más adelante se uniría a Mini Patty o el Club de Cocina con temas tan diversos y coloridos como Happy Birthday o Acha Acha Kari. Que dato curioso, años después Momoko Okazaki también formaría parte de este mismo club. Pero Sakura Gakuin no solo se trataba de música, también realizaban sketches cómicos y teatrales, donde Yui volvió a demostrar sus dotes actorales, los mismos que ya había mostrado desde sus primeros pasos en televisión. Además, fue en esta etapa donde pudimos conocer mejor a cada una de las integrantes de Sakura Gakuin. Como lo mencioné antes, cada una solía escribir cartas a modo de diario, y además en entrevistas respondían más como ellas mismas y no como un personaje o un entorno controlado como suele pasar con Baby Metal. Gracias a esas entrevistas, por ejemplo, descubrimos la afición de Yui por los tomates. ¿Cuál es tu capricho o manía innegociable? Me como los tomates enteros. Si el mundo se acabara, ¿qué te gustaría comer? Me encantaría un tomate fruta. ¿Qué prefieres, perros o gatos? Soy del tipo que prefiere perros. En especial, me encantan los poodles. ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? Me encanta Victorious y Sammy Cat. De hecho, Ariana Grande aparece en ambos. Si no Mira, son cosas interesantes. Me gusta el tema de que, claro, hay entrevistas en las que pueden ser más ellas mismas y la frase de entorno controlado de Baby Metal, claro, tienen libertad a medias, ¿no? Es decir, saben que hay ciertas líneas rojas que no pueden cruzar, Que no pueden cruzar, ¿vale? efectivamente. Y no se pueden salir de ahí, pero hay cosas que sí se ve que en entrevistas que le hemos visto que lo dicen de manera natural, pero lógicamente todo está muy controlado por la compañía, ¿no? También me acuerdo que en la entrevista que vimos en aquel programa de televisión, Su estaba como muy pendiente de que las otras dos no se Las otras no salieran. se salieran del tiesto, sí. Sí, muy, muy líder, sí. fueras idol, ¿qué te gustaría hacer? Me encantaría ser enfermera. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Las integrantes de Sakura Gakuin, incluidas las graduadas, mi familia y los fans. Sakura Gakuin se había convertido en su hogar. Yui amaba todo de aquel lugar, la música, los maestros, los fans y sobre todo sus amigas. Pero de entre todas había una con la que el lazo era aún más fuerte. No solo eran mejores amigas, eran como hermanas, casi gemelas, se habían vuelto inseparables. Desde el primer día, Yui Mizuno y Moa Kikuchi parecían destinadas a encontrarse. Cuando Sakura Gakuin se formó, eran las más pequeñas del grupo, nacidas con menos de un mes de diferencia. Desde que se conocieron, se volvieron inseparables, siempre juntas, riendo, haciendo bromas o inventando juegos durante los ensayos. Era tan natural verlas lado a lado que resultaba raro cuando aparecía solamente una. Incluso compartieron las mismas subunidades, viviendo prácticamente el mismo recorrido dentro del grupo. Compartían de todo, el esfuerzo, los nervios antes de cada presentación y la alegría de crecer juntas. Su complicidad era evidente.
Yui hablaba constantemente de Moa en sus cartas y publicaciones, donde solía compartir una infinidad de fotos de ambas. Incluso cuando Sakura Gakuin lanzó el single Friends, Yui dibujó una ilustración de las dos, un gesto sencillo pero lleno de significado, que reflejaba cuánto se querían y lo especial que era ese lazo. Más que una amistad, era una verdadera hermandad. Dedica Claro, para Koba esto no se le escapa. Sabe que si ya de por sí tiene Claro, mucha química con ella, mejor tenerlas juntas en un nuevo proyecto que por separado, ¿no? Es decir, sabe que ya funcionan porque todas las, como dice, subunidades no es más que pruebas para saber cómo van la funcionando. afinidad, claro. Son, son realmente Y claro, plásticas. entran en Sakura Gakuin y son las más chiquititas, Claro, pues ya de principio ya te juntas, pues estás ahí un poco asustado porque te juntas con la que sea así de tu edad. claro. Entonces, si ven que van poniéndole retos, lo van haciendo bien juntas y van asumiendo responsabilidades, dice, bueno, pues para este nuevo proyecto, qué mejor que tener a estas que ya funcionan bien, ¿no? Claro, Venga, seguimos. unas palabras a Kikuchi-san. Moa, gracias por todo. Siempre estamos juntas, en cualquier momento y lugar. Si no fuera por ti, la Yui de ahora no existiría. Me hiciste más fuerte. Volvamos a jugar juntas otra vez y sigamos juntas de ahora en adelante. Pero el destino aún preparaba algo más grande para ellas. En Amuse, junto a Kei Kobayashi, comenzó a gestarse una nueva subunidad de Sakura Gakuin, un club totalmente diferente, un experimento que desafiaba por completo todo lo establecido en la industria idol. Yui y Moa eran perfectas para este nuevo proyecto. Pequeñas, carismáticas y llenas de energía, y sobre todo con un talento natural sobre el escenario. Pero siendo tan jóvenes, aún no estaban listas para liderar solas algo tan grande. Hacía falta una figura central, alguien con experiencia y una voz capaz de guiarlo todo. Bueno, pues aquí llegamos ya a donde empieza realmente a gestarse el proyecto grande, de verdad que, bueno, yo no creo que ellos supieran lo que se iba a conseguir, pero bueno, era por lo menos un proyecto ambicioso. claro. Y lo gracioso es que ponen a la exintegrante de cómo era el otro grupo que admiraba, Karen Girls. Karen Girls, es verdad. Y claro, juntan un ex miembro de las Karen Girls con su amiga y con ella. Pues claro, eso es un aliciente y se va a forzar por lo que se esforzarían, porque ya sabemos las coreografías que hacen y el trabajazo que deben de hacer todos los días. Así Fíjate, que, ya para Yui la admiración ya iba de serie, ¿no? pues ya ves. Venga, vamos a seguir. Todo lo establecido en la industria idol. Yui y Moa eran perfectas para este nuevo proyecto. Pequeñas, carismáticas y llenas de energía, y sobre todo con un talento natural sobre el escenario. Pero siendo tan jóvenes, aún no estaban listas para liderar solas algo tan grande. Hacía falta una figura central, alguien con experiencia y una voz capaz de guiarlo todo. Esa pieza faltante fue Suzuka Nakamoto. Una chica con una presencia única, un talento natural para el baile y sobre todo una voz tan potente como hermosa. Ya había demostrado su potencial en Karen Girls y de algún modo Yui estaba cumpliendo uno de sus sueños, formar parte de un nuevo trío junto a una de las integrantes del grupo que tanto había admirado en su infancia. Así nacería el club de música pesada o Jonbu, o como el mundo pronto las conocería, Baby Metal. La combinación entre dulzura idol y la fuerza de los riffs del metal se convirtió en su sello distintivo, un concepto tan inesperado para el público como para la misma Yui. Cuando me dijeron, queremos probar este tipo de sonido, sinceramente pensé, ¿eh? ¿De verdad? Pero ahora me divierte muchísimo. Finalmente, entonces debutaron en el festival de Sakura Gakuin en 2010, con su primer y legendario single, Doki Doki Morning, una canción que marcaría el nacimiento de Baby Metal.
A través de sus cartas, Yui iría relatando su camino dentro del grupo. Recordaba sus primeras sesiones de fotos junto a Moa, donde bromeaba con los fans preguntando si podían adivinar quién era quién. A ver si tú puedes adivinar quién es Moa y quién es Yui en esta foto. También compartía su emoción por sus primeras giras por Japón, como en el Hedobangia Tour en Osaka y Nagoya. Y luego, tras los conciertos ID y Z, Yui escribiría agradeciendo a los fans por el apoyo al anunciarse el nuevo nacimiento de Baby Metal como un grupo independiente de Sakura Gakuin. Pero y si todo eso no era excelente, Yui había cumplido uno de sus sueños más grandes, cuando en el Legend D interpretó junto a Zoom Metal su canción favorita de Karen Girls, Over the Future. Para Yui, Karen Girls es algo verdaderamente especial. Por eso, en el Legend Day, cuando pude cantar Over the Future junto a Sui-chan, que había sido una Karen Girls, fue también el momento en el que se cumplió uno de los sueños de Yui. Todo marchaba increíble. Lanzamientos exitosos como Headbanger, Ine Megitsune e Jime Dame Setai, donde Yui nos cuenta lo mucho que disfrutó tocar la guitarra durante la grabación del videoclip. Así también Baby Metal empezaban a dar sus primeras entrevistas promocionales. Who is the Fox God and what is his purpose? Pero además, aquí nacería Black Baby Metal, la subunidad formada por Yui y Moa dentro del grupo. Una versión más rebelde y divertida, donde ambas podían mostrar todo su carisma. Juntas interpretaron grandes temazos como Onedari Daisakusen, GJ o Sea Zanger. Y por supuesto, no olvidemos la canción que fue escrita por ellas mismas durante un trayecto en el tour por Singapur. Obviamente hablo de Son 4. Antes de continuar, Bueno, pues eso también está bien, ¿no? Que le den cierta libertad para componer. Pues sí. Nunca se sabe de dónde nace una idea para una canción. Efectivamente. Luego hay que desarrollarle con todo lo que implica y coreografías, la banda y todo lo demás. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Claro, lo del Black Baby Metal y todas las cosas que han ido saliendo es que al final se ha convertido en un universo propio, en un lore que cada vez se hace más grande, más grande, más grande y que para nosotros en este camino de reacciones ha sido muchas veces un lío. Y tan lío, claro. Sobre todo porque empezamos no por el principio, sino por la mitad. Empezamos la casa por el tejado, ¿no? Claro, entonces te ibas poco a poco poniendo a... Íbamos pegando brincos. Claro. Entonces, un poco mareados al principio, pero a la vez atrapados por este mundo tan interesante. con el video. Si te gusta Baby Metal y sobre todo mi contenido, puedes suscribirte al canal. Estamos ya a nada de llegar a los 3K de suscriptores y eso me motivaría un montón para seguir creando contenido como este. Dicho esto, ahora sí, continuemos con el video. Black Baby Metal no era solo una parte del espectáculo, era la amistad de Yui y Moa transformada en música. Y de hecho me acabo de dar cuenta que en este canal nunca hemos hablado de Black Baby Metal, así que si les interesa un video exclusivo, díganmelo ahí abajito en los comentarios. Baby Metal comenzaba a abrirse paso al éxito mundial, conquistando corazones dentro y fuera de Japón. Pero en la vida, para que una puerta se abra, otras deben cerrarse. Y tras 5 años en Sakura Gakuin, ese capítulo tan especial en la historia de Yui Mizuno llegaba a su fin. Tras 5 años dándolo todo, no solo en Baby Metal, sino entregando su esfuerzo y corazón en Sakura Gakuin, aquella pequeña niña había crecido. Pronto cumpliría sus 15 años y con ello llegaría el momento inevitable de su graduación. En Sakura Gakuin, al ser una escuela ficticia, todas las integrantes debían graduarse al alcanzar esa edad, cerrando así una etapa y preparándose para construir su futuro con las bases y valores aprendidos durante sus años en la escuela. En 2014, el mismo año en que Gimme Chocolate conquistaba el mundo,
Se celebró, como todos los años, una nueva ceremonia de graduación en Sakura Gakuin. Como era tradición, el evento fue mucho más que una simple despedida. Un espectáculo lleno de música, baile y emoción, donde las alumnas repasaban los grandes éxitos del grupo antes de recibir sus diplomas y dedicar sus últimas palabras a sus compañeras, maestros y fans. Finalmente, Yui y Moa, como siempre, unidas hasta el final, se despidieron de Sakura Gakuin con las mismas palabras que viste al principio del video. Esas palabras de Yui reflejan perfectamente todo lo que significó esa etapa para ella. Pero antes de cerrar este capítulo tan importante para la vida de Yui, ella se despedía interpretando la canción con la que debutó 5 años atrás. 今から歌う曲は桜学院で一番最初に作ってもらった曲で、夢に向かってAsí entonces, con el fin del ciclo de Sakura Gakuin, ella estaba lista para cumplir sus sueños. Yui Mizuno estaba lista para convertirse en Yui Metal. Así sonaba el inconfundible y lúgubre inicio de Headbanger durante el legendario Red Night en el Budokan 2014. Todo parecía marchar a la perfección. El público estaba eufórico. El espectáculo era impecable como siempre. Y solo quedaba esta y otra canción más para cerrar. Pero nadie hubiera imaginado lo que estaba a punto de ocurrir esa noche. Heavy Metal saltaban, cantaban y hacían headbanging con una energía desbordante, y llegaba así el momento de animar al público aún más. Moa y Yui se movían hacia lados opuestos del escenario, mientras Su sostenía el micrófono en el centro, siguiendo con la coreografía. Sus gritos al unísono encendían al público y hacían vibrar el lugar completamente. Pero de pronto, algo sucedió. Las dos voces que encendían a la multitud se redujeron solamente a una, la de Moa, quien continuaba alentando al público sin saber lo que había ocurrido con su compañera y amiga Yui. Así entonces era el momento de volver al centro para completar la última parte de la coreografía junto a Su. Sin embargo, fue solo Moa quien regresó. Yui no aparecía por ningún lado, no estaba ni en su posición, ni en el escenario, ni a la vista de nadie. Pero el show debía continuar. Su y Moa entonces siguieron adelante con profesionalismo admirable, aunque la preocupación era evidente, especialmente en el rostro de Su. ¿Dónde estaba Yui? ¿Qué había pasado? ¿Debían seguir? Finalmente Headbanger se completó, las luces se apagaron y por un momento el público quedó confundido por lo que acababa de ocurrir. Pero enseguida, como movidos por un mismo impulso, comenzaron a gritar Baby Metal al unísono, como si quisieran transmitir esa energía a la banda y especialmente a Yui. ¿Este es el famoso accidente? Tiene toda la pinta, sí. Sí. Que Claro, lo es hemos dicho muchas que... veces, Coba, hay que poner Claro, es que hay que medidas de seguridad. poner, efectivamente, o cuerdas o Ostras. barras que no se caiga, ¿eh? Sí, sí, muy fan de Star Wars, pero no. En fin. Claro, lo que no sé desde qué altura cayó ni nada. A ver si nos van comentando Claro, que. claro, pero tú imagínate que están cantando y claro, no se dieron cuenta, ¿eh? Se cayó y ellas siguieron a lo suyo. Imagínate aquí, Sí, ¿qué sí, ha de hecho, pasado? ¿Dónde está esta... ni ha salido en pantalla tampoco, ¿no? En fin. Claro, ¿dónde está esta, Y, esta, las, esta niña? y el papelón para las otras dos diciendo, bueno, pues Claro, claro, tenemos que, diciendo, madre mía, tenemos que ¿qué ha seguir. pasado aquí? Total. Detrás de cámaras, la noticia impactó a todos. Yui había caído del escenario. Una caída que, por lo que estuve analizando varias tomas, podría rondar entre 1 metro y 1,10 metros.
Si bien no es una altura bastante grande, todo depende de cómo haya caído Yui. Además, los únicos registros que existen en internet es este video borroso donde casi ni se aprecia el momento de la caída, y este otro video que intenta analizar qué pasó esa noche, que algunos fans teorizan que pudo deberse a este poste de luz que está en el escenario, que incluso a Moa casi le pasa lo mismo. La cuestión es que no hay explicaciones oficiales y todo lo que pasó en esa noche se mantiene en un misterio. Para muchos fans, este suceso marcó un antes y un después para Yui dentro de Baby Metal. Muchos hubiesen imaginado que el concierto acabaría aquí, pero Yui, demostrando una fortaleza increíble, regresó al escenario para la última canción, y Jimmy Dame Setai. Una canción que, recordemos, la coreografía es bastante exigente. Es una canción llena de energía y movimientos bruscos. Incluso esta canción inicia con una carrera entre Yui y Moa al centro del escenario. Y no olvidemos la coreografía entre la pelea entre ambas. Verla volver después de una caída así fue simplemente asombroso. Y como si nada de esto hubiese ocurrido, actuó nuevamente la siguiente noche en el Black Knight. Una muestra de profesionalismo y determinación que siempre acompañaron a Yui, simplemente increíble. Tras aquel incidente, Yui pareció recuperarse completamente, y Baby Metal vivió sus años dorados. Giras en Japón, alrededor... Vale, es que claro, lo ha pintado en un principio como si eso fuera ya el detonante de que ya no volviera Claro. Yui, vale, digo, bueno, vale, pero no, es decir, No, volvió en la sí, siguiente canción, sí. sí. Bueno, y después hizo giras, así que, Sí, bueno, claro, obviamente. bueno, no fue el Claro, viaje que hubiese querido. es que caer desde 1 metro parece que no es mucha altura, pero como caigas mal, Claro, si caes de cabeza, pues te aquí puedes hacer pupitas. Bueno, hay gente que se te resbalas en la ducha, te caes, te pegas en la cabeza un golpe mal dado y te quedas en el sitio. eso es. Yui pareció recuperarse completamente, y Baby Metal vivió sus años dorados. Giras en Japón, alrededor del mundo, presentaciones en los mayores festivales internacionales y el lanzamiento de su segundo álbum Metal Resistance. Todo iba perfecto, y de la nada... Tras otra exitosa gira mundial, Baby Metal regresaba a Japón para celebrar los Fox Festival, una serie de 5 conciertos temáticos que culminarían en el Big Fox Festival, el 15 de octubre de 2017. Nadie lo sabía para entonces, pero aquel sería el último concierto de Yui Mizuno, la última vez que la veríamos sobre un escenario. Poco después se anunció uno de los shows más importantes para la banda, el Legend S, un concierto dedicado al cumpleaños número 20 de Su y su proclamación como diosa dentro de Lore. Todo estaba listo, las luces, la coreografía, la puesta en escena, pero a pocos días del evento, el equipo confirmó que Yui no participaría por problemas de salud. Yo me acuerdo de eso porque hemos reaccionado a algunos vídeos de ese concierto e Sí, incluso comentamos que en vez de agrupar la formación, ¿vale? Para que fuera más central con las dos, sino en el hueco donde debería de estar Yui, ahí se quedaba ese espacio vacío, pero no se reemplazó con nada. Es decir, claro. simplemente ese hueco quedaba. Todos los fans esperaban el regreso de Yui para la siguiente presentación, pero el silencio se hizo eterno. Baby Metal siguió adelante presentándose solamente con Su y Mo. Espérate que le he dado un poquito más adelante de lo que esperaba. Las luces, la coreografía, la puesta en escena. Pero a pocos días del evento, el equipo confirmó que Yui no participaría por problemas de salud. El concierto, pese a todo, se realizó con éxito. Aunque estaba claro que había sido pensado para las 3, si miramos atentamente las coreografías de esa noche. Todos los fans esperaban el regreso de Yui para la siguiente presentación, pero el silencio se hizo eterno. Baby Metal siguió adelante presentándose solamente con Su y Moa, incorporando nuevas bailarinas quienes más tarde formarían The Chosen Seven. Aún así, algo no encajaba. Los cambios eran repentinos. Moa incluso tuvo que asumir parte de la coreografía de Yui. Nadie decía nada y todo era un misterio. Así, el 18 de octubre de 2018 llegó lo inevitable.
A través de un comunicado oficial de Muse, Yui anunciaba su retiro de Baby Metal por problemas de salud. Al día siguiente, la banda lanzó en YouTube Starlight, una canción melancólica y un videoclip en blanco y negro que muchos interpretaron como la despedida simbólica hacia Yui Metal. La noticia golpeó a toda la comunidad. Yui no solo era una integrante, era parte esencial del alma de Baby Metal. Sin ella, la banda, aunque siguiera brillando, nunca volvió a sentirse completa. Pero qué problemas de salud tan graves como para que no pueda seguir. Yo eso no lo termino de entender. Pues vete a saber. Pues es que te puedes encontrar cualquier cosa. Lo que pasa es que siendo tan joven, pues claro, Se supone que si se había recuperado, había hecho giras, tal. Es decir, no termino yo de entenderlo, ¿eh? no. Pues lo mismo le pasó algo parecido como a Rami de Baby Monster, que nos dijeron en comentarios que tenía que no está en Baby Monster ahora mismo porque tiene neumotórax. Nos pusieron en comentarios y es por eso por lo que no está ahora Ya. cantando, pero claro, es que vete a saber, claro, por problemas de salud. Los problemas de salud te puede salir cualquier cosa. Claro, puede ser desde una, es decir, puede ser incluso no físico, sino salud mental. Psicológico, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, a ver si nos explica un poquito más. Era parte esencial del alma de Baby Metal. Sin ella, la banda, aunque siguiera brillando, nunca volvió a sentirse completa. Tras la partida de Yui, todo se volvió un misterio. Baby Metal cambió profundamente. Nuevas bailarinas, la llegada de las Avengers, el reemplazo completo de la Kamiban y para rematar, una comunicación cada vez más cerrada. La banda que ya era enigmática, ahora se volvió completamente hermética. Y con ese cambio, llegó el silencio total sobre Yui Mizuno. No hubo noticias, ni apariciones, ni siquiera rumores. Parecía como si Yui hubiese desaparecido de la faz de la Tierra, y hablar de ella se convertiría en un tema tabú. But before that, we were all surprised to learn about U-Metal leaving the band. How have you adjusted, and has it been difficult moving on without U-Metal? It's been difficult, but her departure made the bond between Su-Metal and Mo-Metal even stronger. Un año después, la única noticia que supimos de ella es que se había recuperado de sus problemas de salud y que estaba bien, pero poco más. Los fans estaban devastados, confundidos, con una mezcla de tristeza y frustración. Querían saber qué había pasado con su Yui Metal, pero nunca hubo respuesta. Aún así, Baby Metal siguió adelante girando por el mundo, aunque siempre envuelta en un aura de misterio. Hasta que, tras finalizar la era del Metal Galaxy, la banda también desapareció por completo, sin anuncios, sin mensajes, nada. Casi y un año después, Baby Metal reaparecería con un nuevo álbum, The Other One. Un disco oscuro, introspectivo y con una portada completamente negra, lo que yo sinceramente considero como el Black Album de Baby Metal. De algún modo, y estoy casi convencido de que este trabajo simboliza el dolor por la partida de Yui, tal y como AC/DC lo hizo en el Back in Black tras la muerte de Bon Scott y la llegada de Brian Johnson. Finalmente, durante la gira de The Other One, la Avenger Momoko Kazaki fue oficialmente bautizada como Momo Metal, y así, un nuevo comienzo y renacer de Baby Metal. Después de años de silencio y misterio, la banda volvía a brillar con fuerza una vez más. Con la llegada de Momoko Kazaki como Momo Metal, Baby Metal volvió a sentirse completa nuevamente. La banda había recuperado su energía y conexión con el público, y Momo se había ganado su lugar en el corazón de los fans. Con el lanzamiento del Metalfor, parecía que Baby Metal renacía definitivamente. Sin embargo, muchos aún guardaban la esperanza de volver a ver a Yui Mizuno, sobre todo porque Yui aún pertenecía a la agencia Muse como un talento registrado.
Bueno, cuando llega Momo, yo en... A ver, lo bueno de Momo es que tiene una personalidad totalmente distinta, tiene una forma diferente de hacer las cosas y no trata digamos, de reemplazar a Yui tal y como lo hacía ella, No, sino que claro. es alguien independiente que forma parte ahora de Baby Metal, pero que tiene su propia personalidad. Y eso es bueno Sí, porque el lugar de Yui sigue siendo em, su lugar. Es decir, que ya no está, pero que nadie intenta imitarla ni hacer las cosas como claro, ella. efectivamente, ¿eh? Eso hubiera sido ofensivo y no lo hubieran tolerado los fans, seguramente, ¿no? Yo creo que ha encajado como un guante, aunque, claro, entiendo que todo el mundo, los fans desde el principio de Baby Metal, pues echan de menos a Yui y se agarraban a un clavo ardiendo. Pero Sí, el 30 de septiembre de 2025, la agencia anunció oficialmente su salida, cerrando así toda posibilidad de su regreso. Yui dejaba atrás el mundo del entretenimiento para seguir su propio camino, lejos de los escenarios y envuelta como siempre en el misterio que la ha acompañado desde su partida. Por más que investigué una y otra vez, no logré encontrar información sobre qué hizo Yui durante esos años en los que estuvo fuera de Baby Metal, pero aún pertenecía a Muse. Como dije, es todo un misterio. Y vaya, este ha sido el recorrido de lo que al menos públicamente fue Yui Mizuno. Es triste no saber con certeza qué realmente la llevó a salirse de Baby Metal y recientemente en Amuse. Porque como vimos, Yui tenía esa luz y esas ganas de brillar en el escenario. Pero a veces en la vida uno no sigue el camino que uno quiere. Así que este ha sido mi pequeño homenaje y despedida a Yui Mizuno, la que nos dio cada sonrisa, cada recuerdo y cada momento. Desde aquí, sinceramente, yo le deseo todo lo mejor en sus proyectos y sus sueños y sobre todo que esté con salud, porque gracias a ella hoy disfruto de mi banda favorita, Baby Metal. Y les dejo este último mensaje de Yui Mizuno que creo que cierra perfectamente este video. Yo fui Chris y nos vemos en el siguiente video. Bye, gente. Si ahora yo enfermara, o si alguien importante para mí enfermara, o incluso si no fuera alguien de mi familia, pero estuviera pasando por un momento triste o solitario, me alegraría mucho que esa persona escuchara canciones de Baby Metal o mirase nuestros DVDs y pudiera recibir esa misma fuerza que yo sentí entonces con Karen Girl. Bueno, pues vaya currazo de Cream Metallic, ¿eh? sí, además vemos que ha ido incorporando ya algunos efectos. Lo Sí, de, sí, lo de los cuadernos que se vaya escribiendo en español, lo que va diciendo es un puntazo. sí. Gran trabajo, sí, señor. Este tipo de imágenes me han hecho mucha gracia. Sí, la de Mr. B. Que han ido Esperando. incorporando. Sí. Ha tenido ahí Ha dado de lleno en el clavo. buenas ideas. Creo que Sí, la voz doblada de Yui de Moal, creo que lo ha hecho con IA. Em, pero bueno, un currazo tremendo. Sí. La verdad es que, fíjate que la gente no se hace la idea de lo que se tarda en hacer este tipo de vídeos. Fíjate si ha tardado que cuando él empieza con el documental, por aquí lo tengo, tenía puesto una guitarra de fondo y cuando termina el documental tenía otra distinta. Esta guitarra roja no es la del principio, que era una blanca y negra. En ese sentido me ha hecho bastante sí gracia. que habrá tardado varios Días, días. días, claro. Y no solamente en grabarlo, sino es buscar Y luego información, editarlo, claro. editarlos. Sí, efectivamente. Así que, bueno, pues bien por Chris Metali, un currazo tremendo y que, bueno, que ponga a disposición, en este caso de nosotros, para poder comentarlo. Pues es una información bastante completa y valiosa. Es cierto que, a ver, bueno, de hecho, esta es otra diferente. Es decir, hay tres guitarras, fíjate, de por medio, una Jackson, y la anterior era una tipo Stratocaster. Que
Que esto es, fíjate, aquí aparece el gato, antes no aparecía. Sí, sí, Hay claro. imágenes de día, aquí es de noche, es decir, aquí currazo, currazo. Pues nada, al César lo que hace el César, así que bien por Chris Metali y su documental. Amigos, pues lo dicho, me gustaría que en algún momento Yui pudiera o, o tener un proyecto, lo mismo, ha decidido ya tener una vida, digamos, fuera de los focos. Sí, O además de pequeña que dice que dibujaba o pintaba y tal, pues lo mismo ha tirado por ese camino. lo mismo ha estudiado enfermería como ella quería, no lo sé, También puede ser. ¿vale? Y bueno, o que por lo menos en el futuro pueda, aunque sea dar una entrevista y contar qué ha sido de su vida. Claro, que Y pasó. tal vez ahora que ya no está en Amuse, no tiene que decir que respetar ningún acuerdo de, yo qué sé. O lo mismo, O sí, o lo mismo ese acuerdo de confidencialidad se extiende a que claro, nunca pueda claro. contarlo, no sé. Efectivamente. Bueno, veremos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.